Mi nombre es José Gregorio Nieto Díaz, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua. En esta oportunidad voy a presentar un video relacionado con el tema denominado el matrimonio, la nulidad y la disolución, así como del divorcio, la separación de cuerpo y el concubinato. Esto como requisito parcial para la aprobación de la asignatura de Derecho de Familia. Inicialmente se debe definir qué es el matrimonio. El matrimonio es como una institución social mediante la cual se crea un vínculo entre los miembros. Esta unión es reconocida socialmente por las disposiciones jurídicas y establece además una serie de obligaciones entre sus miembros, la filiación de los hijos procreados o adoptados por sus miembros. Desde el punto de vista del derecho, el matrimonio constituye una unión de dos personas que tienen por finalidad constituir una familia. Hasta hace pocos años se consideraba un elemento esencial de la definición el hecho de que ambos contrayentes habían de ser de sexo opuesto. Pero en el último tiempo este elemento ha sido objeto de moderaciones debido a la apertura en algunos ordenamientos el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Antropológicamente, el matrimonio es la unión de dos personas que cumplan el rol establecido por la sociedad y que permita justificar la descendencia de una mujer. Ahora bien, el matrimonio también puede ser objeto de nulidad, el cual es definida como una situación de invalidez del acto jurídico, provocando que el mismo deje de reflejar sus efectos legales. En el caso específico del matrimonio, el mismo puede ser objeto de los siguientes tipos de nulidad. Una nulidad absoluta cuando la norma es violada por la celebración, lo cual determina la indefinibilidad del vínculo. Este tipo de nulidad puede ser demandada judicialmente por las personas que tengan interés legítimo y actual, a saber, entre los propios cónyuges, en el artículo 117 y 122 del Código Civil. Los cónyuges de alguno de los contrayentes, según el artículo 122 del Código Civil. Los ascendentes de los cónyuges, artículos 117 y 122 del Código Civil. El fiscal del Ministerio Público, según el artículo 130 del Código de Procedimiento Civil. Toda persona con interés legítimo, según el artículo 117, 122 y 123 del Código Civil. La nulidad absoluta puede solicitarse en los siguientes casos: de violación de los requisitos de fondo o de forma del matrimonio. Violación de supuestos matrimoniales, cuando el contrayente es del mismo sexo. Ausencia de consentimiento, ausencia del funcionario autorizado. Violación de impedimentos para dirimentes. Vínculo matrimonial anterior, de orden, de rapto, de consanguinidad, de afinidad, de adopción, de crimen. Violación de las formalidades del matrimonio, según el artículo 98 del Código Civil. Número insuficiente de testigos, testigos inhábiles. En el mismo orden de idea, la nulidad relativa se da cuando la norma legal obliga en su celebración a determinadas ineficiencias del vínculo y protege el interés del orden público. La nulidad relativa es alegable de todo interesado y aplica para el matrimonio de incapaces por razones de edad, según el artículo 117 del Código Civil. Además, caduca los contrayentes llegan a la edad requerida para contraer válidamente su matrimonio o cuando la mujer que no tiene la edad señalada por la ley para contraer el matrimonio que ha concebido. Del mismo modo, la nulidad relativa del matrimonio es alegable por determinadas personas y puede darse en función de vicios en el consentimiento matrimonial. Corresponde al contrayente que sufrió el vicio de consentimiento. Sin embargo, la acción se extingue y los contrayentes cohabitan durante un mes después de cesada la violencia.
Incapacidad de alguno de los contrayentes por falta de cordura, la acción que se extingue cuando el contrayente entredicho o insano se ha rehabilitado. Del mismo modo, cuando el contrayente cohabita durante un mes después de revocado la intención del insato. Por incapacidad de alguno de los contrayentes por falta de potencial sexual, según el artículo 119 del Código Civil. La acción se extingue cuando por voluntad propia del contrayente no afectado de incapacidad. Por otro lado, es de vital importancia durante el desarrollo de este tema es la disolución del matrimonio. En Venezuela, el matrimonio se disuelve por dos razones fundamentales. Por la muerte de uno de los contrayentes, por lo cual el vínculo deja de existir sin que produzcan efectos jurídicos, y por el divorcio, medio utilizado por el procedimiento destinado para lograr el cese de dicha relación. En un sentido amplio, el divorcio se refiere al proceso que tiene como intención dar testigo dar terminada una unión conyugal. El término legal moderno, el divorcio, fue asentado por primera vez en el Código Civil francés en 1804, siguiendo aquellos postulados que veían del matrimonio como una verdadera unión libre, para contraerlo hasta el acuerdo libre de los esposos, y el divorcio como una necesidad natural. El divorcio se diferencia de la separación de hecho, dependiendo del ordenamiento jurídico de cada país. Puede tener o no efecto jurídico. Por ejemplo, para el caso de Chile, es una causal para solicitar la declaración de divorcio. Por otro lado, la separación de hecho no se debe confundir con la anulación del matrimonio, que no es más que declarar el matrimonio que nunca existió y que solo se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico, sino que además se encuentra regulado en el derecho canónico con larga data. Por su parte, la separación de cuerpo se encuentra en los causales de divorcio establecidos en el artículo 185 del Código Civil, el cual reza: también se puede declarar el divorcio por el transcurso de más de un año después de declarada la separación de cuerpo, sin haber ocurrido el hecho o lapso de la recuperación de los cónyuges. En este caso, el tribunal, procediendo sumariamente y a petición de cualquiera de las partes, declara la conversión de los cuerpos del divorcio previa notificación al otro cónyuge y con vista del procedimiento anterior. El procedimiento para la separación de cuerpos es el siguiente: cuando los cónyuges pretendan la separación de cuerpo por mutuo acuerdo, representa personalmente la respectiva manifestación ante un juez, que ejerza la jurisdicción ordinaria en primera instancia, en el lugar del domicilio conyugal. En dicha manifestación, los cónyuges indican lo que resuelven acerca de la situación, la educación, el cuidado y la manutención de los hijos. Se adopta por la separación de los bienes, por la pensión del alimento que se reseñe. Del mismo modo, la conciliación quita el derecho de solicitar el divorcio de la separación de cuerpo por otra causa anterior a ella. Si ocurre cualquiera de estas, la separación de cuerpo deja sin efecto la ejecutoria, pero en uno o en otro caso, los cónyuges deberán ponerla en conocimiento del tribunal que conozca o haya conocido la causa de efectos legales. En el mismo orden de idea, el concubinato es la relación marital de dos individuos, hombre y una mujer, dos mujeres o dos hombres, sin estar unidos en el vínculo matrimonial. El término concubina generalmente indica relaciones matrimoniales en curso donde la mujer es de menor posición social que el hombre y que la esposa o la esposa oficial. Existen dirigentes a la historia de Asia y a la Europa que tenían tanto concubina como esposa. El concubinato en Venezuela tiene los mismos efectos que el matrimonio, pero es reconocido por el Estado civil. Ejemplo, los bienes adquiridos durante el concubinato se rigen por las mismas normas de los bienes obtenidos en el matrimonio.
Así, en el artículo 77 establece que la unión es estable entre los hombres y una mujer que cumplan los requisitos establecidos se producirán del mismo efecto del matrimonio. En síntesis, la familia es la institución que no escapa de la dinámica social. Por ello, en forma constante experimenta importantes cambios que en los últimos tiempos ha obligado a representar su conservación de su concepto de diferentes miradas. En esencial, la familia está unida por vínculos efectivos y legales, en los cuales la pareja es el eje central de la dinámica familiar, así que cobija bajo la figura del matrimonio o concubinato para la consolidación de la misma. Inclusive, aún se exige, siendo familia, el momento de la separación de divorcio y la disolución de los vínculos legales. Gracias.